Bienvenidos nuevamente a este canal, les saluda Sebastián Flores y el tema de hoy es beneficios penitenciarios en el Perú. Muchas gracias, Sebastián, por la presentación. El día de hoy vamos a absolver las dudas sobre beneficios penitenciarios y en esta ocasión tenemos a un invitado especial que es un estudiante de Derecho, quien se llama Kevin Maldonado. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Estamos aquí para absolver las dudas acerca de este tema muy importante. Bueno, comenzamos con las preguntas. ¿Qué son los beneficios penitenciarios y por qué el tema es tan mediático? ¿Es cierto lo que dice la prensa, de que los internos en el penal gozan de su beneficio? Miren, la prensa, amigos, es una fábrica de crear miedo, de crear terror. Por eso es muy importante que definamos este tema tan mediático. Los beneficios penitenciarios, para definir este tema, podemos tener dos conceptos. Primero podemos decir que los beneficios penitenciarios son mecanismos jurídicos que permiten el acortamiento de la pena o el acortamiento de la reclusión efectiva de la pena, es decir, la permanencia en un penal. Por otro lado, podemos decir que los beneficios penitenciarios son incentivos que el Estado concede a efectos de dar bienestar al interno y a su vez lograr su readaptación social. Ello en función al principio constitucional de reeducación y al principio de reinserción social, conforme al artículo 139.22 de la Constitución Política del Estado. Por otro lado, la doctrina nos va a decir de que los beneficios penitenciarios son derechos, pero no derechos fundamentales, sino son derechos relativos, no absolutos. ¿Por qué? Porque están condicionados al cumplimiento de determinados requisitos legales y no tan solo eso, sino también a la valoración que le dé el juez. Para agregar lo que ha dicho Kevin respecto a la definición de beneficios penitenciarios, quiero decir que sí, es cierto, son incentivos que da el Estado a cualquier sentenciado, pero para ello tienen que cumplir con ciertos requisitos que la norma lo establece, para que así puedan ser evaluados ante el Consejo Técnico Penitenciario, y con ello, con la finalidad de poder o no acceder a ese beneficio, siempre y cuando ellos puedan cumplir con los requisitos que establece la norma. Entonces, Kevin, ¿cuál es la finalidad de la pena? Para entenderla cuál es la finalidad de la pena es necesario recurrir a dos teorías muy importantes: la teoría de la retribución o absoluta y la teoría relativa. La teoría de la retribución nos va a hablar de que la pena no tiene ninguna finalidad más que sí misma. Es compensar de manera proporcional por el mal causado a una pena. Pero sin embargo, la teoría relativa nos va a hablar de que la pena no solo mira al pasado, sino también mira al futuro. De que la pena es la única manera en cómo lograr una seguridad social. Básicamente eso explica estas dos teorías que definen cuál es la finalidad de la pena. ¿Y cuál es la teoría que se aplica en la actualidad en el Estado peruano? La teoría mixta. La teoría mixta nos va a decir de que la pena tiene por función proteger bienes jurídicos, proteger a la sociedad, pero a la vez prevenir delitos futuros. ¿Ello por qué? Porque mediante la pena, el Estado lo que hace es persuadir a las personas para que, a sabiendas de que existe una pena, no cometan ilícitos penales. Perfecto. Quiero agregar, a raíz de lo que ha dicho Kevin, que la finalidad también de los beneficios penitenciarios, básicamente, que estás acarreando la finalidad de la pena, es que son instrumentos normativos que básicamente tienen la finalidad de la reeducación, la rehabilitación y la reincorporación de los sentenciados en la sociedad. Esas son las tres finalidades principales. Claro, y eso lo encontramos en el artículo 2 del título preliminar del Código de Ejecución Penal, que es también en donde se encuentran los beneficios penitenciarios. El artículo 2 del título preliminar del Código de Ejecución Penal nos va a decir cuál es el objeto de la ejecución penal, y este es la reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado en la sociedad. Y las mismas reglas se aplican no solo para el condenado, sino también para el procesado. En estos casos, las personas que están sufriendo una prisión preventiva. ¿Nos podrían explicar cuáles son los regímenes penitenciarios? Claro que sí. Existen dos tipos de régimen: el régimen cerrado ordinario y el régimen cerrado especial. El régimen cerrado ordinario se divide en la etapa mínima y en la etapa mediana. Esas dos etapas son en realidad las menos gravosas, digamos, para el interno, ¿no? Ya que en esta etapa mínima y mediana los internos tienen un poco más de facilidades dentro del penal. Por ejemplo, están libres desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el patio, en su pabellón,
y también a partir de las 6 hasta las 9 de la noche están libres en lo que es para la parte de su pabellón nada más. Y a las 9 de la noche sí les apagan la luz y les cierran las celdas. En cambio, el régimen cerrado ordinario, que tiene la etapa máxima de seguridad, en esa etapa sí, el interno sí está sujeto a más disciplina y a más control. Por ejemplo, aquí ya no es que va a estar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde en libre en el patio o en su pabellón. Ya el régimen cambia. Pero el régimen que es un poquito más gravoso, digamos, no gravoso, sino un poquito más disciplinario para el interno, es el régimen cerrado especial, que se divide en 3 etapas, en la etapa A, B y C. La etapa A es la que le permite al interno solamente 2 horas de patio, y también le permite, por ejemplo, que solamente reciba una vez a la semana la visita de máximo de 3 familiares. En la etapa B, sí, ya es un poquito más beneficioso para el interno. En esa etapa sí ya tienen 4 horas de patio, ya pueden recibir visitas una vez por la semana de sus familiares, pero ya de 4 familiares, ya no estamos hablando de 3. En la etapa C, ya es una etapa que se le da más confianza al interno. Por ejemplo, aquí ya reciben 2 visitas semanales por un máximo de 4 familiares. También tienen mayor flexibilidad en el patio, tienen 4 horas también al día. Entonces ya este régimen es mucho más beneficioso para él. Estos son los regímenes que existen en nuestro sistema y lo estamos explicando para que puedan entender después por a qué cuando solicitan un beneficio penitenciario siempre nos hablan de que tienen que estar en el régimen de etapa mediana, etapa máxima o etapa mínima, o régimen cerrado especial, régimen cerrado ordinario. Por eso les he explicado cuáles son los regímenes para que puedan entender con posterioridad lo que se les va a explicar. Kevin podría en este caso decirnos cuáles son los penales acá en Lima, donde están recluidos los internos bajo el régimen, por ejemplo, de etapa mínima, etapa mediana y los de máxima seguridad. Claro, los internos de etapa mínima y mediana seguridad se encuentran en los penales Miguel Castro Castro, penal de Lurigancho. Los internos de máxima seguridad se encuentran en los penales como en la base naval del Callao y Piedras Gordas, ¿no? Por ejemplo, en mujeres tenemos el penal Santa Mónica, que está dividido en 2, que se encuentra en la avenida Guaylas, en Chorrillos. El primero está el penal Santa Mónica, que es de mínima y mediana seguridad, y más allá, pasando la curva, el óvalo de la curva, se encuentra el anexo penal de mujeres, que pertenece al penal de máxima seguridad, ¿no? Está en ese régimen. ¿Y cuáles son los beneficios penitenciarios y en dónde los encontramos? Claro, yo les voy a explicar les voy a decir cuáles son los beneficios penitenciarios. Es el permiso de salida, visita íntima, redención por trabajo y por estudio, en el cual ahí también podríamos agregar lo que es semilibertad y libertad condicional. ¿Y dónde los encontramos, Kevin? Los encontramos en el capítulo 4 del Código de Ejecución Penal, concretamente en el artículo 42 en adelante. Entonces, ¿en qué consiste el beneficio penitenciario de permiso de salida? El permiso de salida es un beneficio penitenciario que podrá ser concedida solo por un máximo de 72 horas. Obligatoriamente no van a ser 72 horas, pueden ser de menos, pero esto queda a consideración de quien faculta esta salida. Las causales por las cuales se puede solicitar este permiso de salida es por enfermedad grave, debidamente comprobada con certificación médica o muerte. ¿De quién? Del cónyuge, del concubino, de padres, hijos o hermanos del interno que solicita este beneficio. También puede solicitar este permiso de salida por un plazo máximo de 72 horas el interno que tiene un hijo que recién ha nacido, para los fines pertinentes, para que lo conozca, para que lo reconozca legítimamente, y en ese sentido también hacemos valer el derecho del niño, en el sentido del derecho a la identidad. También otra causal por el cual el interno puede solicitar permiso para su salida por el plazo máximo de 72 horas es para realizar gestiones personales de carácter extraordinario que demanden la presencia del interno en el lugar de la gestión. Y como última causal, que es una de las más importantes, es para realizar gestiones de obtención de trabajo y alojamiento ante una proximidad de su liberación.
Es así como la norma otorga ciertos beneficios al interno que ya están próximos a salir del penal, están próximos a egresar. No porque el interno sale, le va a caer el trabajo. No porque el interno sale, ya va a tener un lugar donde vivir. El interno está años recluido en un penal, pero la norma es flexible. Este interno puede solicitar este permiso para que salga por unas horas, no necesariamente 72 horas, pero para que pueda celebrar un contrato o para que pueda celebrar un arrendamiento. Es de esa manera como los beneficios penitenciarios no son absolutos, como lo dice la prensa, sino son puntuales, para casos en específicos, y se otorga con proporcionalidad. Perfecto, Kevin, tu respuesta. Básicamente quiero decir que el procedimiento o ante quién se solicita el permiso de salida es ante el Consejo Técnico Penitenciario. En este caso, para solicitar este beneficio no es necesario recurrir ante el juez que lleve el proceso o ha llevado el proceso del sentenciado, ya que tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema penitenciario no tiene un juez de ejecución penal. Entonces, básicamente este permiso es un tema netamente administrativo que lo ve el Consejo Técnico Penitenciario. Entonces, ¿nos podrían explicar en qué consiste el beneficio penitenciario de visita íntima? Claro, el beneficio penitenciario de visita íntima tiene por objeto mantener una conexión amorosa del interno con su cónyuge. Aún así el interno esté recluido en un penal, el Estado, ¿no?, bajo este mecanismo le otorga una facilidad, una flexibilidad para que el interno logre su tratamiento. Su tratamiento es estar aislado, ¿no?, reeducándose por el delito que ha cometido, pero se le otorga un beneficio para que continúe, ¿no?, con una conexión amorosa con su pareja, con su esposa, con su concubina o con su cónyuge, pero acreditada. No puede meter un mes a una persona, otro mes a otra persona, ¿no, doctora? Claro. Eso sería inconcebible, ¿no? Pero la misma norma en el Código de Ejecución Penal explica que este beneficio se dará bajo las recomendaciones de higiene y planificación familiar, ¿no? Miren qué tan completa está la norma en este beneficio. Excelente, Kevin. Y nuevamente quiero expresarles que este beneficio también es un tema netamente administrativo y que se solicita ante el Consejo Técnico Penitenciario. Es un tema que solamente lo puede resolver tranquilamente el INPE sin necesidad de recurrir ante el Poder Judicial. Y doctora, ¿en qué consiste el beneficio de redención de pena por trabajo y estudio? Claro que sí, el beneficio por redención de la pena por el trabajo y educación le permite al sentenciado cortar la permanencia en el establecimiento penitenciario. ¿Mediante qué? Mediante la acumulación de días redimidos, que puede ser básicamente por trabajo y por estudio, ¿no? La finalidad que tiene este beneficio es que el interno pueda obtener ese beneficio bajo vigilancia, puede obtener bajo reglas de conducta, puede obtener el beneficio de semilibertad y liberación condicional con anticipación, puede obtener también una libertad definitiva con anticipación a la fecha que realmente fijó su sentencia, pues, ¿no? Entonces, además de ello, podemos decir que este beneficio está establecido o está regulado en el decreto 1296, publicado el 29 de diciembre del 2016. Aquí también nos habla del beneficio de semilibertad y de libertad condicional, que se acopla a lo que estoy hablando, que es la redención de pena por el trabajo y por estudio. ¿Y en qué consiste el beneficio de semilibertad? Sí, el beneficio de semilibertad consiste en que se le da la prelibertad al interno. ¿En base a qué? Que el órgano jurisdiccional evalúa su informe que envía el Consejo Técnico Penitenciario y observa que este interno tenía una buena conducta durante su permanencia en el establecimiento penitenciario y por ello logra que se le pueda conceder este beneficio para su rehabilitación, para su reintegro a la sociedad, ¿no? Este beneficio básicamente tiene que cumplir con ciertos requisitos. Primero, que se le otorga al interno que esté cumpliendo su primera condena efectiva dentro de un centro penitenciario, que no tenga, por ejemplo, otro proceso con mandato de detención pendiente, que cumpla con la tercera parte de la pena y básicamente que también sea siempre y cuando se esté solicitando este beneficio, que sea por trabajo o
por trabajo por estudio, ¿no? También que se encuentre en la etapa, en el régimen ordinario cerrado, por eso se les explicó con anterioridad qué significaba o qué eran estos regímenes, y que se encuentre en la etapa mínima o en la etapa mediana, ¿no? Que también pague un porcentaje de su reparación civil y que pague la totalidad de los días multas también que se le fijó en su sentencia. ¿Y en qué consiste el beneficio de libertad condicional? El beneficio de libertad condicional también es estipulado en el Decreto Legislativo 1296 y básicamente es aquel beneficio que concede, ¿no?, la libertad del interno quien haya cumplido la mitad de su pena fijada en su sentencia o que haya cumplido las 3/4 partes de su pena fijada en su sentencia, ¿no? Para ello también tiene que cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, este beneficio es también beneficio para los que han cumplido o que estén cumpliendo una segunda sentencia dentro del establecimiento penitenciario, ¿no? También otro requisito que ya había mencionado es que haya cumplido con la mitad de la pena o con las 3 primeras partes de su sentencia. Lo otro es que no tenga tampoco, obviamente, otro mandato de detención y que cumpla con el pago parcial o total de la reparación civil, o también que cumpla con la totalidad del pago de los días multas, ¿no? Estos dos beneficios de los que he hablado, que es de libertad condicional y semilibertad, el procedimiento les explico que es el siguiente, ¿no? Básicamente, el interno solicita este beneficio ante el director de su centro penitenciario y el Consejo Técnico Penitenciario de cada penal del que hay en el país hace un informe de este interno, ¿no? Este informe básicamente vas a encontrar los antecedentes, vas a encontrar, por ejemplo, un certificado de conducta, si es interno, de cómo se ha comportado durante su permanencia en el centro penitenciario. También se va a encontrar el certificado de rendición por estudio o por rendición por trabajo, ¿no? También se va a encontrar, por ejemplo, la copia certificada de su sentencia. Bueno, son temas netamente burocráticos, ¿no? Pero básicamente, o lo principal en estos beneficios es cuál es la rendición por trabajo y educación, y también que también se ha comportado el interno en su permanencia en ese penal. Gracias, Kevin. Ahora, doctora, para finalizar, ¿desea comentar algo? Sí, quiero comentar que si bien es cierto, es improcedente este beneficio para determinados delitos, Kevin agregó que los determinados delitos por organización criminal no pueden acceder a ese beneficio, porque está totalmente restringido, la norma lo establece, pero hay una excepción. En los delitos de patrimonio sí podrían pedir el beneficio de liberación condicional, los delitos de robo agravado, siempre y cuando sea su primera condena efectiva y hayan cumplido las 3/4 partes de su sentencia. Entonces, en este caso sí es una excepción para estos internos que recién están cumpliendo su primera condena, ¿no? Doctora, ahora Kevin, ¿deseas comentar algo? Claro, invito a la doctora a que nos ilustre a nosotros y al público en general cómo se lleva a cabo el cómputo del beneficio penitenciario de semilibertad o libertad condicional. Claro que sí, les voy a dar un ejemplo y para ello hemos traído una pizarra para que les puedas explicar mejor cuál sería el cómputo para solicitar estos beneficios. Sobre todo les voy a hablar del robo agravado, que es un delito que en este momento que es uno de los delitos en el cual están pidiendo tantos beneficios en este momento. Entonces les voy a explicar un ejemplo súper fácil para que puedan entender las personas que quieren pedir su beneficio penitenciario de libertad condicional después de haber salido el Decreto Legislativo 1296, lo que corresponde al delito de robo agravado. En este caso tendrían que cumplir las 3/4 primeras partes de su sentencia. Entonces, les voy a explicar lo siguiente. El delito, como ya dije, es el robo agravado. Digamos que la persona, el interno, ingresó el 20 de septiembre del 2018. Lo condenaron a 12 años. Su rendición es por trabajo, que él hasta el día de hoy ha acumulado 1 año, 2 meses y 8 días. Entonces, ese beneficio que va a solicitar es el siguiente: libertad condicional, que son 3/4 de haber cumplido su sentencia. Entonces, para que puedan saber cuándo puede salir esta persona, si en realidad es beneficioso en este momento solicitar o no su beneficio penitenciario, ¿no? Entonces les explico lo siguiente. Primero se ponen los 3/4, se multiplica por 12. ¿Por qué por 12? Porque son 12 meses que tiene el año.
Entonces nos sale 9. Este resultado de esta operación lo multiplicamos por 12, que es la condena que se ha sentenciado el interno. Nos sale 108, eso quiere decir 108 años. Estos 108 años lo vamos a dividir entre 12. ¿Por qué nuevamente en 12? Porque son 12 meses que tiene el año. Entonces nos sale de resultado 9 y 0. 0 va a ser los meses y 9 va a ser los años. Entonces ya nos vamos a la operación para saber cuánto es el tiempo que le falta a esa persona para salir. Entonces, el día que él ingresó fue el 20 de septiembre del 2018. Los 9 años que nos salió de la operación de acá y los 0 meses, lo restamos por esta operación. Entonces nos sale, no, lo sumamos, disculpa. Es 27, 9 y 20. Este de aquí lo vamos a restar por la redención por trabajo que él ya tiene. Entonces quiere decir que él tiene 1 año, 2 meses y 8 días. Esta operación sí lo vamos a restar. Eso quiere decir que si esta persona en este momento pide o solicita su redención por trabajo y solicita el beneficio de libertad condicional, no le convendría. ¿Por qué? Porque saldría el 26 de julio, no, saldría el 12 de julio del año 2026. Eso quiere decir que aún faltan 6 años. Pero, como la pena se cumple un día antes de lo que tú te has sido sentenciado, entonces él saldría el 11 de julio del 2026. Entonces es un ejemplo claro de lo que el cálculo que se podría hacer para que ustedes puedan solicitar el beneficio y tengan en cuenta si es beneficioso solicitarlo ante un abogado en este momento o no.